Un nuevo y poderoso testimonio de este fantástico libro te espera. Bienvenido. Capítulo 16. Retirada. El teniente Gutskall no molestó más a Franz con su lectura de la Biblia. Pero, sin embargo, su animosidad no había disminuido y esperaba el momento para poner a Franz en dificultades. Un domingo de tarde, el capitán hizo una fiesta en honor de uno de los hombres que había sido promovido a sargento. Todos estuvieron invitados. Franz, que no había trabajado el sábado, tenía algunas tareas en su contabilidad, de modo que cuando llegó a la fiesta, ésta estaba en su apogeo. Había café verdadero y grandes bandejas con tortas y pasteles, y esos bocados tan escasos contribuían a la atmósfera festiva de modo que la conversación era muy amena. Durante una breve pausa, el teniente Gutskall de repente se dirigió a Franz y le dijo: «Dime, Hassel, ¿qué piensas de Hitler?» Tomado por sorpresa, Franz largó lo primero que le vino a la mente. «Es el picapleitos más grande que hay bajo el sol». Por un momento hubo un silencio total. Luego se armó una algarabía tremenda. Las sillas fueron arrojadas al piso, mientras los soldados se levantaban de un salto golpeando las mesas de madera con los puños. En un instante, dos soldados, miembros de la división montada, habían sacado ya sus pistolas y las apuntaron hacia Franz. «Esto es traición en grado máximo», dijeron furiosos escupiendo y derramando pedazos de torta que estaban comiendo. «¡Te vamos a matar! ¡Ahora mismo! ¡Apártense de él todos los demás!». En medio de los ruidos que subían en tono, tronó la voz del capitán. «¡Silencio! Les dije que quería silencio». El tumulto se calmó, pero no la voz de Maikus. «Soldados, esta es una fiesta privada. Estamos aquí para celebrar. Estamos en un periodo de descanso. No habrá discusiones políticas. Y esto es una orden. ¿Cómo se atreven a arruinar nuestra celebración?». Reacios, los hombres se sentaron. Los soldados de la división montada guardaron sus pistolas en sus lugares, maldiciendo en voz baja. Los ojos de Gutskall destellaban hostilidad. Poco después, la fiesta concluyó. Karl y Willy fueron los primeros en llegar a la habitación de Franz. «Franz», dijo Karl, mientras su voz temblaba ligeramente, «si no te callas, vas a conseguir que te maten, justo poco antes del fin de la guerra». Willy apretó el hombro de Franz con fuerza. «Domínate, hombre. Guárdate tus consejos». yo sé», dijo Franz, liberándose del apretón de Willy. «Mi lengua me ganó. Seré más cuidadoso». «Tú sabes que Hitler no nos gusta nada más que a ti, pero no siempre tienes que decir lo que piensas», siguió diciendo Willy. «Ya lo sé. Gracias por el consejo», concluyó Franz. Ese verano el ejército alemán comenzó a sentirse como si una morsa gigantesca los estuviera apretando. Las tropas aliadas invadieron Francia y se abrían paso hacia el este, mientras el ejército rojo empujaba a los alemanes de vuelta hacia el oeste, paso a paso. La Luftwaffe, fuerza aérea, hacía mucho que había perdido el dominio del aire, y el ejército nunca se había recuperado de las fuertes pérdidas del invierno anterior. En Crimea, los zapadores mismos habían sufrido pérdidas muy grandes. Los soldados enviados como reemplazos a menudo eran muchachos de apenas 15 o 16 años. Sin adiestramiento ni experiencia, caían casi inmediatamente. Día y noche, los ruidos de los disparos, morteros y cañones rugían mientras los rusos aumentaban sus ataques. El temor atenazó aún a los soldados más experimentados. Algunas veces venían a Franz con la cara llena de vergüenza pidiendo un par de pantalones nuevos porque se habían defecado en los anteriores, en las trincheras. Cuando llegó el invierno, la compañía finalmente recibió la orden de retirada. Empacaron apresuradamente las cosas y comenzaron a irse al norte, llegando eventualmente a Odessa, a orillas del Mar Negro. Esperaban unos pocos días de descanso, pero les avisaron que los rusos estaban muy cerca detrás de ellos. Temprano a la mañana siguiente huyeron por sus vidas, dejando los suburbios occidentales de Odessa mientras los rusos entraban a la ciudad por el este. Siguiendo a través de nieve profunda, los zapadores avanzaron a buen paso hasta que llegaron a Dnestrovkiv, un estuario sobre el Mar Negro de como 2,5 kilómetros de ancho. Aquí una mezcla de soldados civiles, carros tirados por bueyes, camiones, carros y animales estaban en fila esperando cruzar el río Liman en una enorme balsa que servía como transbordador.
Vinieron las órdenes de que solo se permitía cruzar a los militares, pero cuando Franz vio a las mujeres y los niños que lloraban, les dijo: «Si están dispuestas a dejar todas sus posesiones y escapar por sus vidas, los pondré en mis carros y los cruzaré de contrabando. Pero tendrán que permanecer completamente en silencio. Es estrictamente prohibido ayudar a los civiles». Agradecidas, las mujeres se subieron, unas pocas en cada vehículo, y Franz las escondió detrás de bultos y cajas. A las 7 de la noche cruzaron los últimos zapadores. 2 horas después, el ejército rojo se apoderó de la zona, capturando un batallón alemán completo que había recibido órdenes de construir un muelle. Los zapadores recibieron la orden de encontrar alojamiento en el siguiente pueblo, pero su estadía no fue fácil. Los rusos lanzaron ataques con bombas de día y de noche. Cada vez que caían las bombas, los alemanes se arrojaban al suelo, que era la única manera en que tenían posibilidades de salvarse de los fragmentos metálicos que volaban horizontalmente. Pronto vino la orden de retirarse aún más. Apresuradamente, Franz puso carteles para indicar a los zapadores rezagados dónde podrían encontrar al resto de la unidad 699. Cuando los camaradas finalmente los alcanzaban, muchos llegaban sin zapatos, cinturones o gorras, perdidos en su huida repentina. El capitán reunió la compañía. «Soldados», les dijo después de haber pasado lista, «la mayoría de ustedes tienen un par de botines y un par de botas, pero algunos de ustedes han perdido todo. Ustedes han estado dispuestos a pasar por el fuego los unos por los otros. Confío en que se ocuparán de las necesidades de sus compañeros». Rápidamente los soldados compartieron la ropa de reserva que tenían con los que no tenían nada. Luego, seguidos de cerca todavía por los rusos, los zapadores siguieron hacia el oeste, viajando de día y de noche hasta que cruzaron la frontera con Rumanía. Los agotados hombres descansaron unos pocos días en la ciudad de Braila antes de dirigirse hacia el norte, a los montes Cárpatos. Durante esta huida apresurada, Franz perdió la noción del tiempo. Un día pasó algunos momentos estudiando un calendario, tratando de orientarse. Para su disgusto, descubrió que durante su retirada precipitada había pasado por alto un sábado. Durante todos los años de la guerra fue el único sábado que no había guardado. Todo el camino desde Odessa, los zapadores habían estado ocupados en reforzar o construir puentes a través de las corrientes de agua para que el capitán pudiera traer de regreso sus equipos pesados y sus tanques. Los alemanes también tenían miles de carros tirados por caballos llenos de municiones, ropa, comida y todo el equipo necesario para la guerra. Ahora vinieron las órdenes de que solo se permitirían vehículos motorizados en las carreteras, de modo que los soldados cargaron lo que pudieron en camiones y destruyeron los carros. Ataron juntos los caballos y los llevaron por la orilla del camino. Franz todavía tenía a su cargo 30 carros de caballos. A pesar de las órdenes, los mantuvo sobre el camino, donde el tráfico se movía a paso de tortuga. Solo en los puentes se los obligaba a salir de la carretera. «Señor capitán», preguntó Franz un día, «nosotros mismos construimos este puente, ¿y no podemos siquiera cruzarlo? ¿Puede usted hacer algo en cuanto a esto?» «Me temo que no», dijo el capitán suspirando y sacudiendo la cabeza. «Estamos en contra de las órdenes manteniendo estos carros con nosotros. Tendrá que probar de cruzar el río a pie». Franz lo hizo, y guió los carros de vuelta a la carretera del otro lado. Muy alto, en los Cárpatos, llegaron al cuartel del general. Cuando vio la compañía con sus carros, salió corriendo afuera, furioso y gritando: «¿No saben que no se permiten carros en los caminos? Está estrictamente prohibido. ¿De dónde vienen? ¿Quién es el comandante?» El capitán Maikus se adelantó. Había muchas cosas en el ejército alemán que estaban estrictamente prohibidas. Dijo: «Somos la compañía de zapadores Park 699. Somos uno de los batallones volantes de Hitler y como tales recibimos las órdenes directamente de él». «Ah, bien», dijo el general. «Por supuesto, eso es diferente. Les diré algo. Saquen los carros del camino aquí y esperen hasta que sea de noche. Ustedes podrán seguir de 6 de la tarde a 6 de la mañana, pero no durante el día. De otro modo tendré una revuelta en mis manos». Contentos con este arreglo, los zapadores acamparon mientras miles de soldados pasaban de largo. Ninguno podía entender cómo podían estar tan tranquilos con los rusos que les pisaban los talones. La compañía comía a las 5 de la tarde, empacaban sus pertenencias y a las 6 en punto salían como relámpagos. Como los caminos estaban vacíos de noche, realmente avanzaban más rápido de lo que podían hacerlo los vehículos motorizados durante el día. Muy alto en las montañas llegaron a una señal caminera que decía Budapest, Hungría, 935 kilómetros.
Sacaron la cuenta de que si podían cubrir 50 kilómetros por noche, en 20 días podrían llegar a Budapest. A medida que avanzaban de noche, comenzaron a notar un extraño brillo en el horizonte, en dirección a Budapest. Willy se puso junto a Franz y le preguntó: «Franz, ¿qué te parece que es eso?» «Pienso que la ciudad entera está incendiada», respondió Franz. Los tapadores siguieron avanzando con rapidez y llegaron a Budapest en el tiempo récord de 18 días. Allí tuvieron una gran sorpresa. Toda la ciudad estaba brillantemente iluminada de noche. No había oscurecimiento. No había guardias nocturnos recorriendo la ciudad para asegurarse de que no hubiera grietas por las que saliera la luz del interior de las casas que pudiera poner en peligro a todo el vecindario. Fue un panorama que los soldados no habían visto en años. De hecho, la ciudad había sido afectada muy poco por la guerra, y los húngaros trataron muy bondadosamente a los alemanes. El capitán Maikus decidió que seguirían avanzando solo con los camiones. Muchas otras unidades ya habían tenido que abandonar sus vehículos por falta de combustible, pero gracias a la gasolina que los tapadores habían ahorrado durante 18 meses, tenían suficiente combustible para llegar a casa. Cargaron sus pertenencias en los camiones y dieron sus carros y caballos a compañías muy agradecidas que no tenían medios de transporte. Les ordenaron a los zapadores que construyeran un puente sobre el Danubio para la gran cantidad de tropas alemanas que ingresaban inundando todo. El puente se terminó en 4 días. La retirada se volvía cada vez más turbulenta. Cercanos al punto de agotamiento total, los tapadores llegaron al lago Balatón, en Hungría. Pero no había descanso para los hombres cansados. A las 2 de la madrugada siguiente los despertaron fuertes disparos. Desconcertado, un general con ojos cargados de sueño entró de golpe en la habitación de Franz. «Hassel, ¿qué es ese ruido?» Segundos antes, Franz había regresado de una salida de exploración. «Es fuego de morteros que los rusos están tirando, señor. Están a solo unos pocos centenares de metros de distancia». «¿Qué? ¿Qué debo hacer?» «Señor», dijo Franz tratando de mantenerse sereno y lleno de confianza, ¿quiere usted convertirse en un prisionero de guerra ruso? Ordene la salida inmediata o estaremos perdidos. No puedo hacer eso. No tengo órdenes de arriba. Señor capitán, no podemos esperar órdenes. Este es un momento para actuar en forma independiente. En la oscuridad total de la noche los tapadores salieron. 3 horas más tarde se encontraron con el comandante del batallón que había estado buscándolos a caballo. «Qué contento estoy de verlos», gritó. «No pudimos enviarles ningún mensaje. No sabíamos dónde estaban. Ustedes son la última compañía del batallón en alcanzarlos». Y siguieron retrocediendo, llegando eventualmente a la frontera con Austria. Como los rusos ya habían ocupado los alrededores de Viena, el batallón se vio obligado a hacer un desvío que los llevó a Graz, en la frontera sur de Austria. Pronto recibirán órdenes de dirigirse directamente al norte, a Bruck an der Mud, y de allí otra vez al norte, a Santa Polten. Después de solo una semana vinieron órdenes de ir otra vez al sur, a Mariazell. Sus movimientos ya no tenían lógica. Los caminos estaban atestados con tropas del ejército que iban al norte o al sur. Era imposible avanzar nada. Franz, que había vivido y colportado en Austria durante 9 años, fue a ver al capitán. «Señor, conozco este país como la palma de la mano. Puedo conducirlos a Mariazell usando caminos secundarios si le parece bien». El alivio cubrió la cara del cansado comandante. «Absolutamente, Hassel. Toma el mando». Los tapadores dejaron las carreteras principales y avanzaron lentamente por caminos no pavimentados subiendo y bajando los Alpes. Sin embargo, llegaron a Mariazell antes que ningún otro y pudieron alojarse en un gran hotel. Mientras la compañía tomó posiciones y mantuvo a raya a los rusos, Franz estableció su oficina y preparó la única radio que le quedaba a la compañía. Durante meses habían estado escuchando una estación enemiga, que era la única manera de saber cómo seguía la guerra. El domingo, Franz estaba caminando por Mariazell, un famoso pueblo de peregrinación. En la iglesia de los peregrinos acababa de comenzar el sermón. Curioso, Franz se quedó a escucharlo. «Queridos hermanos», decía el sacerdote, «no se preocupen. Si no podemos entrar al cielo por la puerta principal, Dios siempre tiene una puerta de atrás por la que nos podemos colar. De alguna manera llegaremos allí». Franz ya había escuchado suficiente. Sacudiendo la cabeza, siguió paseando. El 1 de mayo de 1945, mientras Franz estaba escuchando las noticias de la radio, vio que el teniente Gutzkal pasaba. Franz abrió la ventana de golpe y sacó por ella la cabeza. «Peter, ¿ha oído las noticias? Quiero expresarle mis condolencias». El teniente giró sobre sí mismo, con la cara blanca como la tiza. «¿Qué noticias? ¿Qué sucedió?
¿Has recibido noticias de mi familia? No, Peter. Peor que eso. Tu Dios acaba de morir. Se suicidó ayer. La cara de Peter se volvió de blanca a rojo tomate. Le echó a Franz una mirada llena de odio y siguió caminando. Unos pocos días más tarde, cuando varios hombres estaban agolpados alrededor de la radio, entró Maikus. En ese momento, por el altavoz salía con fuerza un anuncio. ¡Atención! ¡Atención! Estamos exigiendo la rendición completa del ejército alemán. Entréguense. Rindan sus armas. Maikus se enfureció. ¿Quién sintonizó la radio enemiga? Está estrictamente prohibido. Señor capitán, dijo Franz respetuosamente, no queda ninguna otra estación. Estamos rodeados por enemigos. Los únicos lugares que todavía están en manos alemanas son Praga y aquí, Mariasel. Le digo, Hassel, no perderemos la guerra. Todo eso es solo propaganda enemiga. ¿Con qué ganaremos la guerra, señor? Cuestionó Franz, preguntándose si Maikus realmente creía lo que estaba diciendo. No tenemos más comida, ni ropa, ni municiones. Durante meses hemos comido pan que contenía un 50% de aserrín, y no podemos conseguir más suministros porque el enemigo controla todo. Maikus había sido sincero cuando estuvo solo con Franz, pero ahora él tuvo un raro momento de indecisión delante de otros soldados. Bueno, en eso tiene razón, dijo en voz baja. Francamente estoy tan confundido que no sé qué hacer. ¿Por qué no va al comandante del batallón y pide instrucciones? Media hora más tarde, Maikus llamó a Franz por teléfono. Franz, llama a nuestros soldados que regresen del frente y quema todos los documentos secretos. Salva solo los archivos que no son secretos. Franz envió de inmediato mensajeros para llamar a los camaradas de sus posiciones y les hizo cargar los vehículos. En el patio prendió una hoguera y arrojó allí todos los archivos, secretos o no. ¿Qué están haciendo? Dijo Maikus al entrar al lugar. Yo les dije que solo quemaran los documentos secretos. Sí, dijo Franz, la guerra ha terminado. Ya no podemos usar esas cosas, y no queremos que los rusos las encuentren. Deje que los destruyamos y guardemos solo el dinero y nuestros registros de servicio. El teniente Gutzkal se acercó al fuego para rescatar las carpetas diciendo «Nunca nos rendiremos». Teniente, dijo Franz, usted necesita aprender algo importante. La marea se dio vuelta. Hasta ahora usted daba las órdenes, pero ya no me puede hacer ningún daño. Por causa de mis creencias cristianas, usted quiso eliminarme durante toda la guerra. Ahora, esas mismas creencias cristianas serán su salvación porque no lo voy a entregar por sus crímenes de guerra. En ese momento se oyó una fuerte voz por la radio. Alemania se ha rendido. Repito, Alemania se ha rendido. Era el 8 de mayo de 1945. El capitán llamó al cuartel general, luego reunió a sus hombres y les dijo: «Hombres, la rendición es oficial. Los enemigos han firmado un tratado por el que todos los soldados alemanes que cruzan el río Enns antes de las 11 de la mañana de mañana serán hechos prisioneros de guerra norteamericanos. Los que no lo hagan caerán en manos rusas. De ahora en adelante, cada hombre actuará por su cuenta. Tomen los vehículos y vuelen. Les deseo buena suerte». Franz, Karl, Willy y el sargento Erich decidieron seguir juntos. Salieron a las 10 de la mañana. Los rusos entraron a Mariasel media hora más tarde. Hordas de alemanes ya estaban arrastrándose por los altos pasos alpinos, todos con la misma meta, llegar hasta donde estaban los norteamericanos antes que fuera demasiado tarde. Si un carro perdía una rueda, lo tiraban por los barrancos. Cuando a los camiones se les terminaba el combustible, 20 hombres lo rodeaban de inmediato y lo enviaban al mismo destino. A veces perdían una hora antes de que el camino estuviera libre otra vez. Durante esas detenciones involuntarias, Franz y Karl bajaban por la ladera de las montañas para revolver lo que había en los camiones descartados. Regresaban con un botín de comida enlatada, cigarrillos y brazadas de cueros vacunos. Cargaban las cosas en su propio camión y seguían su camino. Uno u otro miraban el reloj y calculaban ansiosamente la distancia que les faltaba cubrir. La siguiente demora sucedió cuando el camino iba a lo largo de un arroyo de montaña transparente lleno de truchas. Mirando hacia abajo, Willy dijo: compañeros, matemos algunos peces a tiros». Cuando la columna reanudó la marcha, Karl y Willy tenían una buena cantidad de truchas frescas. Finalmente, desde lo alto de una montaña vieron el río Enns que brillaba a la distancia, como una cinta de plata. ¿Llegarían a tiempo? El derrotado ejército hizo una estampida hacia la mera distante. A las 10:30 de la mañana, Franz, Karl, Willy y Erich cruzaron el puente sobre el río Enns. Para ellos, la guerra había terminado. Los soldados norteamericanos los esperaban del otro lado. «Deténganse», decían en su alemán limitado.
Armas aquí y municiones allí, decían señalando dos montones. Franz se sacó su pistolera y arrojó su revólver de madera en la pila. Los ojos de Willy parecieron salirse de sus órbitas. Le preguntó: «Franz, ¿qué diablos es eso?» «Esa es mi pistola», dijo con un guiño en los ojos. «La hice hacer en Polonia y me libré de la pistola verdadera allí». «¿Estás loco?» «Bueno, yo no quería estar nunca en la situación en que fuera tentado a matar a alguien». El sargento Eric miró aún más fijamente a Franz. Este era el hombre que él había elegido como ángel guardián durante toda la guerra. Los soldados norteamericanos les hicieron señas de que siguieran su camino. Señalando hacia el oeste dijeron: «Braunau, campamento de prisioneros». Los hombres comprendieron, pero ya no había apuro. Por fin podían relajarse, porque finalmente estaban a salvo. Siguieron con el camión unos pocos kilómetros. Se detuvieron para almorzar sobre un fuego de campamento donde Willy y Carl asaron las truchas frescas. ¡Qué delicia fue eso! Al día siguiente, a mediodía precisamente antes de que se les terminara la gasolina, llegaron al campamento y se unieron a los 140.000 prisioneros de guerra que ya estaban allí. Cuando comenzó la retirada, los zapadores estaban entre los batallones que estaban más lejos de Alemania. Habían cubierto la mayor distancia. Ahora habían llegado a su última meta de guerra: estar en manos de los norteamericanos y no de los rusos.